Gente, hoy se viene un especial de terror, ya sabéis, Halloween. Hoy hablaremos de 5 universos de terror que humillan y papean a toda la humanidad. Ya sabéis, muchas veces el terror es esa cabaña perdida en el bosque, ese monstruo, ese loquito que va matando a un grupo de adolescentes. Pero en esta ocasión no, estas entidades, seres o monstruos acabarán con toda la vida humana, o quizá incluso con tu alma. Desde esas cosas no son humanos hasta los zombies más peligrosos de la ficción. Número 5. No, I'm Not a Human. Probablemente ya conozcas este juego. Salió hace unas semanas y lo está petando. De hecho, lo jugaremos en el especial de Halloween. Pero vayamos a lo importante. En este universo el sol se ha ido a la mierda, en pocas palabras. Las temperaturas son brutales. Salir a la calle durante el día es imposible. Equivale a meterte en un horno. Literalmente serías como esos pollos rostizados dando vueltas mientras tienen un palo metido en el culo. La humanidad, obligada por el calor, se ha convertido casi en una especie nocturna. Pero eso no es lo peor, ya que la noche tampoco es segura. Desde las profundidades de la Tierra algo ha comenzado a salir y sus intenciones no son precisamente amistosas. Podrías pensar, vale, cierro las puertas, bajo las persianas y espero al gobierno. Mala idea. Ya sabemos que los gobiernos en estos momentos no suelen ser de gran ayuda. ¿Y qué son estos seres? Pues son copias, son seres que parecen humanos, casi como los humanos, pero con algo diferente, que te activa ese valle inquietante, pero que aún así te quedas pensando, ¿acaso será humano? ¿Debo dejarlo entrar o no a mi casa? Porque además debes dejarlos entrar en ocasiones, porque no puedes estar solo, ya que si estás solo, ese hombre alto, imposible de ignorar, aparecerá para llevarte al otro barrio. Si estás con gente, quién sabe, quizá tienes suerte y va antes a por ellos. Pero ¿cómo descubres quién es humano y quién es una copia? ¿Quién no lo es? Bueno, hay ciertos signos que nos lo dejan claro, ¿no? Dientes perfectos, que tengan tierra bajo las uñas. Al fin y al cabo han salido de bajo tierra. Pero ¿acaso no hay humanos que se cuidan los dientes? ¿O humanos que simplemente tienen tierra bajo las uñas por su trabajo o porque son un poco guarros? ¿Cómo podemos saberlo de verdad? ¿Cómo podemos saber si nosotros no lo somos? Bueno, quizá no hay forma y simplemente hay que esperar o a que te mate uno de esos seres, ese hombre alto, el sol, el hambre o la locura. Pero da igual, el sol ya nos ha condenado. Estamos todos muertos. Número 4. Remina. Obviamente una historia de terror Lovecraftiano a la japonesa tenía que estar aquí. Todo comienza un día cualquiera. El profesor Oguro descubre un nuevo planeta en la constelación Hydra y decide llamarlo Remina, como su hija. Un gesto bastante bonito como padre, aunque es verdad que a Remina al principio no le gustó. Pero ese planeta no es normal, proviene de otra dimensión, atravesando un agujero de gusanos para llegar al nuestro. Y si algo nos ha enseñado la ficción es que lo que viene de otra dimensión no suele ser bueno. Al principio la humanidad lo observa con asombro, al punto de que Remina, la hija del profesor, se convierte en una especie de celebridad. Todo el mundo la adora, pero pronto ese asombro se convierte en el terror más grande. Remina se acerca a la Tierra a una velocidad casi igual o incluso superior a la de la luz, y todo lo que estaba en su camino, planetas, estrellas, ha sido completamente aniquilado sin dejar rastro. La gente comienza a enloquecer. Creen que el profesor y su hija invocaron a ese planeta maldito. ¿Cómo lo hicieron? Nadie lo sabe. Crean sectas, aumentan los delitos, la violencia, la humanidad se vuelve loca, simplemente histeria colectiva, o Remina puede enloquecer a los seres humanos solo con su presencia. En un intento desesperado, la humanidad envía astronautas para investigar. Ellos descubren la verdad. Remina no es un planeta, es un ser vivo, un monstruo cósmico con un enorme ojo, y en la superficie parecen haber seres humanos, seres vivos, tentáculos, ojos, un organismo entero. Cuando Remina ya está en nuestras puertas, ya está no solo en el sistema solar, sino al lado de nuestra luna, decide hacer un pequeño almuerzo y de un simple bocado se traga a la luna como si fuera una albóndiga. Y las bombas nucleares que le lanzamos fueron repelidas y devueltas a la Tierra. La humanidad cae en caos. Cuestión de horas, el pánico se apodera de todos, buscando cazar y matar a Oguro y a su hija Remina, porque creen que así el planeta los dejará en paz. Pero esto es mentira. Remina poco a poco empieza a jugar con la Tierra como si fuera un tentempié, a darle vueltas. Toda la humanidad gira alrededor del planeta. De Japón pasan en cuestión de horas a estar literalmente enlatan, porque los pocos humanos que quedan vivos están flotando. La gravedad es diferente debido a que Remina está ahí. Algunos locos osaron ir a vivir a Remina, pero cuando se quitaron los cascos pasaron a ser parte del planeta, y cuando ya todo parecía perdido, definitivamente lo estuvo. Remina sacó su lengua, envolvió a la Tierra y se lo tragó como si fuera una albóndiga un poquito más grande, y apenas pudieron salvarse unas 5 o 6 personas. Sí, sin duda no hay oportunidad de luchar contra un planeta vivo
gigante, incluso mucho más grande que la Tierra. Definitivamente nos papea. Número 3. Los globos asesinos. Sí, lo sé, mucho Junji Ito, pero vamos, es el Stephen King japonés, es lo que hay. Y además este universo es bastante peculiar. Todo empieza en lo cotidiano, nuestro mundo, gente que vive su vida, hasta que un día aparece Terumi, una modelo, una estrella mediática, una celebridad, cuyo final fue reportado como automatación, ahorcamiento. Pero hay algo extraño en la muerte de Terumi, no encaja del todo bien, hay algo raro, y además empiezan a rondar unos rumores más extraños aún. Existe un fantasma de Terumi, pero un fantasma extraño, no es normal, es una cabeza gigante que va flotando, suspendida en el aire a bastante altura, y cada vez empiezan a haber más rumores, hasta que aparece una foto. Ya es innegable, algunos creen que es editado, Photoshop o algo así, pero no, ya que Shiroishi, el novio de Terumi, encuentra a ese fantasma, y cuando se acerca a ella, lamentablemente también muere ahorcado. ¿Y por quién muere ahorcado? Pues por él mismo, o mejor dicho, por un globo con su cara. Y lamentablemente cada vez hay más globos idénticos vinculados a una persona, una réplica de ellos, pero en forma de globo. La reacción lógica ante eso sería explotarlos, ¿no? Es un globo, es simplemente le tiras un dardo y lo explotas. Error. Si el globo ligado a tu vida explota, tú también lo haces. Así es, no hay forma de luchar contra estos seres. Si los matas, mueres. Si se acercan a ti, mueres. La única defensa es encerrarse. No pueden destrozar una pared. Son globos. Son más o menos débiles. Y aguantar hasta que la sed y el hambre llegue a tu puerta y acabe con tu vida. O decidir terminar con tu vida antes de que el globo lo haga por ti y te vayas de una forma más pacífica. No son poderosos en el sentido físico, pero trauman a la gente. Incluso aprenden a hablar para que le abras la puerta, engañando a la poca gente que queda encerrada en su casa. Da igual lo que hagas, simplemente estás condenado. Sin duda, un universo muy interesante y que además no nos ganan por fuerza, ni siquiera por atacar a la espalda. Llega un punto de que simplemente deben esperar, como ese campero en el típico juego shooter que espera que salgas de donde estás escondido para hacerte un headshot. Pero estos, en vez de volarte la cabeza, la cuelgan. ¡Ey! Rapidito, si te está gustando ya sabes, dale like, compártelo, al hype está también, que así se posiciona mejor. Número 2. Bibliomanía. La historia comienza con la humanidad huyendo, desesperada. De las entrañas de lo que parece un huevo gigante ha salido algo. Una serpiente quizá, una que devora todo a su paso, pero dejemos eso de lado y centrémonos en Alicia, una niña que la encontramos dentro de una misteriosa mansión junto a una serpiente humanoide. Esta le promete darle lo que desee con una condición: jamás salir de su habitación, de la 431. Si lo hace, su cuerpo se pudrirá. Debe esperar ahí hasta que las 666 habitaciones estén llenas para celebrar una fiesta durante toda la eternidad. Pero la curiosidad de Alicia puede más. ¿Qué más da que la habitación te dé todo lo que desees? Ella decide llegar a la habitación 000, la habitación de la serpiente, pero cada vez que cruza una puerta su cuerpo se pudre más y según se acerca a la habitación 0 cada vez más, convirtiéndose en una masa deforme de carne, grotesca, fea y horrible. Además, cada habitación tiene una persona. A algunas habitaciones no pasa nada malo, incluso ayudan a Alicia a salir y pasar a la siguiente habitación. En otras hay loquitos, como aquel que se convierte en juez y verdugo de su bully, o aquel que quiere vivir eternamente con su familia sin que pase el tiempo. Pero bueno, Alicia sigue su camino, sigue pasando y pasando, hasta que la serpiente nos deja claro que no, eso no es una mansión. Ya no lo podíamos oler, era una mansión muy extraña. Esto es un libro, no son habitaciones, son páginas. Cada habitación es una página, cada persona una historia, cada historia un universo. Y Alicia quiere salir de ese libro, y cuando por fin consigue llegar a la 000, el índice, la primera página, la página en la cual nadie debería poder llegar, menos la serpiente, Alicia por fin consigue salir. La serpiente se deprime porque si no se llena el libro no puede transformarse, ya que él no quiere celebrar una fiesta. Cuando las 666 habitaciones estén llenas, él podrá salir al mundo real, podrá acabar con la humanidad. Pero qué raro, cuando Alicia sale del libro, las páginas empiezan a llenarse. Llega a las 666 páginas y por fin puede salir. Pero cuando sale no hay nadie, no quedan humanos, solo edificios abandonados. Porque sí, resulta que desde el principio de la historia estuvimos viendo a la villana, Alicia, la que parecía una dulce niña, en realidad fue una princesa de un reino, enferma, con mucha fiebre, que apenas podía moverse. Lo único que hacía era leer, leer y leer, hasta que ya no había nada más que leer. Pero aún así, ella quería seguir leyendo, quería descubrir un mundo que no podía visitar por estar enferma. Así que creó el libro de la verdad y se fusionó con él. ¿Qué es el libro de la verdad? Pues el libro de la verdad permite leer las emociones humanas, permite convertir a los humanos en páginas donde Alicia tendrá sus recuerdos, memorias,
sentimientos y toda la información. Sí, el villano de esta historia es un libro, el libro de la verdad, un libro con toda la información humana, porque ya no queda nada más que leer, ni nadie más que lea el libro. Básicamente, la humanidad perdió y fue derrotada por un ser que era toda la verdad, toda la historia de la humanidad, la ficción y la realidad, todo lo que se había contado, y cada página, como os he dicho, equivale a un universo. Sí, el villano de esta historia es un ser que aparenta ser una niña, aunque no lo es, sino mirar esta forma. Básicamente, cada página de su cuerpo es un universo, es una entidad multiversal en su propia anatomía. Sin duda, no hay forma de derrotar a este ser. Simplemente ya eres una página más de su libro. Número 1. Dead Space. Un apocalipsis zombie de verdad. Bueno, zombie entre comillas. Todo empieza con un Maker o esfinge, un artefacto negro con forma de espiral bastante extraño que puede parecer una especie de tecnología antigua, quizá de los egipcios o más antigua, pero en realidad es una fuente de energía que poco a poco va soltando una especie de emisión, de frecuencia, que comienza a destabilizar a la gente que hay alrededor, a esos científicos que lo estudian, a esos militares que los protegen, los vuelven locos, les provocan alucinaciones, normalmente con gente querida muerta, lo que provoca locura, violencia, que se maten entre ellos. Pero esto es lo menos peligroso, y ya es bastante peligroso enloquecer a militares, por ejemplo. Lo que es verdaderamente peligroso es que la esfinge puede levantar a los muertos. Aquellos que han muerto o aquellos que estaban muertos vuelven a la vida, pero ya no son ellos, ni un zombie normal, es algo mucho peor. Sus cuerpos se quiebran, se alargan los huesos, la piel se abre, salen garras donde no deberían haber garras, escudos donde no deberían haber escudos, funciones biológicas que no existían ahora existen, y ahí es donde surgen los necromorfos. Criaturas hechas de cadáveres, no necesariamente humanos, que incluso el más débil es difícil de matar, porque la mejor manera de matarlo, o mejor dicho, pararlo, es cortarlo, descuartizarlo. Vamos, que una pistola normal no te va a servir, porque son cuerpos muertos, no funcionan igual que nosotros. Por lo tanto, nosotros los humanos tenemos pocas opciones. O usas armas de un calibre considerable, es decir, explosivos, por ejemplo, o poco más, porque eso de ir con una espada motosierra a lo Warhammer no es la mejor idea. No son armas muy funcionales, quedan bonitas en las películas, pero en la vida real no. Pero para que entendáis lo peligroso que sería esto, repasemos un poquito algunos de los necromorfos que hay. No todos, que hay demasiados. Tenemos a los más débiles, los slasher, que son simplemente una especie de humanoide con cuchillas y que es bastante fuerte, pero podríamos decir que son relativamente fáciles de matar. Quizá una persona bien entrenada y obviamente armada podría derrotar a un slasher o unos cuantos. Tenemos a los lurkers, que están hechos a partir de bebés o animales pequeños que se arrastran por las paredes y te disparan púas desde ángulos que no ves. Parte de jugar un aspecto psicológico, porque matar a algo que parece un bebé no es fácil, pues te atacan por la espalda. Están los infectors, que como dice el nombre, básicamente se dedican a esparcir mucho más rápido la infección, creando muchos más necromorfos. Tenemos a los stalkers, que te acechan como si fueran cazadores para atacarte por la espalda. Y estos son los de menos. Hay algunos que son enormes, que pueden estar en el vacío del espacio y tanquearse armas láseres ultra potentes. Pero si aún así sobrevivimos a todo esto, y me he saltado muchos necromorfos más peligrosos que los que he nombrado, existe algo mucho peor, algo que está por encima de todo, que os recordará bastante a Remina. Estoy hablando de las lunas hermanas, literalmente masas de carne tan grandes como el tamaño de una luna o incluso más, la fusión de miles y miles de cadáveres que vienen a por ti con tentáculos que simplemente se estamparán contra la tierra provocando un apocalipsis, y si algún loquito sobrevive simplemente acabará muerto por algún necromorfo o simplemente por el veneno, la putrefacción que provocan estos seres. No hay ninguna posibilidad de sobrevivir a las lunas hermanas, simplemente estamos muertos. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, un poquito diferente de 5 universos a los cuales no podemos hacer nada, ya sea por X o por Y motivo, y simplemente toda la humanidad está condenada a la completa y total extinción. Espero que os guste, si es así ya sabéis, darle like, compartirlo y todo eso que viene muy bien, el hype está también, y nos vemos